Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que francamente nos ha mantenido a todos un poco en vilo. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de las redes sociales y los medios, y específicamente vamos a hablar de una respuesta contundente, casi un grito de independencia, de dos nombres que conocemos y admiramos mucho, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Vamos a desmenuzar la fuerte respuesta que estos dos grandes de la actuación han dado a las calumnias y los rumores que han circulado a su alrededor. Si eres fan de ellos o simplemente te fascina el mundo del espectáculo y cómo las celebridades manejan la presión mediática, quédate conmigo hasta el final porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que le des ese botón de suscripción y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Bueno, empecemos por el principio, ¿verdad? Últimamente las redes sociales y ciertos portales de noticias han estado inundados con todo tipo de especulaciones y comentarios, a menudo malintencionados, sobre la vida personal y profesional de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no es la primera vez, lo sabemos. Estas dos figuras públicas, por su enorme popularidad y el cariño que despiertan, se han convertido en blanco fácil para los rumores. Pero esta vez, la cosa parece haber llegado a un punto de quiebre. No estamos hablando de un simple rumor pasajero, sino de algo que ha afectado directamente su imagen y, lo que es más importante, su tranquilidad. Imaginen por un momento ser constantemente observados, analizados y, peor aún, juzgados por cosas que simplemente no son ciertas. Es una presión inmensa, ¿verdad? Y Can y Demet han construido sus carreras con tanto esfuerzo, dedicación y talento, merecen respeto. Lamentablemente el mundo del espectáculo a veces olvida esa parte humana y se enfoca en el sensacionalismo. Los rumores, las calumnias, las noticias falsas, todo esto puede tener un impacto devastador, no solo en la carrera, sino también en la salud mental de las personas involucradas. Lo interesante de esta situación es la forma en que ambos han decidido reaccionar. Ya no se trata de ignorar, de dejar pasar, de esperar a que el tiempo lo cure todo. No. Esta vez, la respuesta ha sido directa, clara y unificada. Y eso, amigos míos, es un mensaje poderoso. Es una declaración de que ya no van a tolerar ser víctimas de difamaciones. Para entender mejor la magnitud de esta respuesta, tenemos que remontarnos un poco. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y sus papeles protagónicos en series que han conquistado el mundo, y Demet Özdemir, una actriz que ha demostrado una versatilidad y una profundidad impresionantes, compartieron pantalla en la exitosa serie Erken Zikus. La química entre ellos era palpable, innegable. Y como suele suceder en estos casos, los fans comenzaron a especular sobre una relación en la vida real. Si bien es natural que el público conecte con los personajes y desee que esa magia se traslade a la vida de los actores, muchas veces estas proyecciones se convierten en una presión insostenible. Los rumores que han circulado últimamente van más allá de una simple especulación sobre una posible relación. Se habla de supuestas rivalidades, de envidias profesionales, de comentarios negativos sobre sus carreras, e incluso de descalificaciones personales. Y lo más preocupante es que estas noticias a menudo se presentan como hechos consumados, sin ninguna base real, solo para generar clics y controversia. La respuesta de Can y Demet no ha sido un comunicado genérico de sus representantes. No, esta vez ha sido más personal, más directa. Han utilizado sus propias plataformas, sus redes sociales, para dirigirse directamente a sus seguidores y, de paso, a quienes difunden estas falsedades. Y lo han hecho de una manera muy inteligente y estratégica. Por un lado, han mostrado una unidad que desarma a cualquiera que intente crear discordia entre ellos. Al hablar al unísono, al presentar una postura común, envían un mensaje de apoyo mutuo y de fortaleza conjunta. Es como decir, estamos juntos en esto y no nos van a separar con sus mentiras. Can Yaman, conocido por su temperamento a veces impulsivo pero siempre honesto, ha sido muy claro en expresar su hartazgo ante la constante invasión de su privacidad y las difamaciones. Ha hablado de la importancia de la verdad y de cómo las redes sociales, que deberían ser un canal de conexión, a veces se convierten en un arma de destrucción masiva. Ha enfatizado que si bien entiende el interés del público, hay límites que no deben cruzarse. Su mensaje ha sido firme, está cansado de que se inventen historias que no tienen nada que ver con la realidad,
historias que buscan dañarlo a él y a quienes lo rodean. Ha recalcado que su vida privada es suya y que no tiene por qué dar explicaciones sobre cada paso que da, ni permitir que se distorsione su imagen. Por su parte, Demet Özdemir, quien suele ser un poco más reservada, también ha alzado la voz con una elegancia y determinación que la caracterizan. Ella ha abordado las calumnias desde la perspectiva del respeto y la dignidad. Ha expresado su decepción ante la falta de ética de algunos medios y personas que, sin escrúpulos, dañan la reputación de otros para obtener beneficios propios. Su mensaje ha sido un llamado a la reflexión, a la responsabilidad en el uso de las palabras y a la importancia de construir en lugar de destruir. Ha destacado que, si bien agradece el apoyo de sus fans, no está dispuesta a aceptar que se inventen falsedades sobre ella o sobre sus relaciones. Lo más destacable de esta respuesta es que no solo se han defendido, sino que han invitado a sus seguidores a ser más críticos con la información que consumen. Han animado a la audiencia a cuestionar las fuentes, a buscar la verdad y a no dejarse llevar por titulares sensacionalistas o rumores sin fundamento. Este es un punto crucial, porque en la era digital, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, es muy fácil caer en la trampa de la desinformación. Imaginen la valentía que se necesita para salir públicamente y decir, hasta aquí. Es un acto de empoderamiento, una reivindicación de su derecho a vivir sus vidas sin ser blanco de ataques constantes. Y eso es algo que deberíamos aplaudir. Porque al final del día, por muy famosos que sean, siguen siendo personas con sentimientos, con sueños y con derecho a la paz. Esta respuesta también puede interpretarse como un cambio en la dinámica entre las celebridades y los medios o las redes sociales. Cada vez más figuras públicas se dan cuenta de que quedarse callados no siempre es la mejor estrategia. A veces es necesario alzar la voz, poner límites claros y defenderse ante las injusticias. Y Khan y Demet han demostrado que se puede hacer de manera elegante sin caer en el barro del insulto, pero con una firmeza inquebrantable. Pensemos en el impacto que esto puede tener. Al hablar abiertamente no solo se protegen a sí mismos, sino que también están sentando un precedente para otros artistas que puedan estar pasando por situaciones similares. Están diciendo, no están solos. Tienen derecho a defenderse. Tienen derecho a exigir respeto. Además, su mensaje de unidad es particularmente inspirador. En un mundo donde a menudo se intenta enfrentar a las personas, ver a dos profesionales talentosos y exitosos apoyándose mutuamente frente a la adversidad es un recordatorio de la importancia de la solidaridad. No importa si alguna vez hubo o no una relación romántica entre ellos, lo que importa ahora es que están unidos para proteger su imagen y su bienestar. Y hablemos de los fans. Sus seguidores más leales, aquellos que los han apoyado desde el principio, están detrás de ellos al 100%. Ver a sus ídolos defenderse con tanta determinación refuerza ese vínculo y les da una razón más para estar orgullosos de ellos. Los comentarios en sus publicaciones reflejan ese apoyo masivo, palabras de aliento, mensajes de gratitud por su valentía y condena hacia quienes difunden rumores. Es una comunidad que se une para proteger a los suyos. La sutileza de su ataque también es admirable. No han nombrado directamente a nadie, no han entrado en detalles escabrosos, pero el mensaje es inequívoco. Es una advertencia para quienes se dedican a esparcir falsedades. Les están diciendo, sabemos lo que están haciendo, y no lo vamos a permitir más. En resumen, la fuerte respuesta de Can Yaman y Demet Özdemir a las calumnias es mucho más que una simple defensa personal. Es un acto de valentía, un llamado a la verdad, un mensaje de unidad y un precedente importante en la forma en que las figuras públicas manejan la presión mediática y las redes sociales. Han demostrado que es posible defenderse con dignidad y firmeza, y que el respeto por la verdad y la privacidad debe prevalecer. Han logrado con su postura conjunta, no solo acallar a los detractores por un momento, sino también reafirmar el cariño y la lealtad de sus verdaderos seguidores. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas hay personas reales, con sus propias vidas y sus propios límites. Y que esos límites deben ser respetados. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre esta situación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las celebridades deberían ser más transparentes o que su vida privada es sagrada? ¿Qué opinan de la forma en que Can y Demet han manejado esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartanlo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Gracias de nuevo por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.